Hola de nuevo, amigos. Nosotros somos Simple Math y el día de hoy le traemos un tema muy interesante. Es funciones trigonométricas. Antes de empezar, les daré la definición. Se define como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. ¿Ok? Existen 6 funciones trigonométricas básicas, las cuales hay que saber. Las relaciones trigonométricas respecto a un rectángulo. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver que hay un triángulo rectángulo. El cateto, la hipotenusa y otro cateto. ¿Ok? Vemos que hay 3 ángulos. En todo triángulo obtenemos la suma de los ángulos de todo triángulo hace una suma de 180 grados. Por un lado tenemos el 90 grados y los otros ángulos restantes, para sumar a los 3, hacen un ángulo de 180 grados. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. El lado más largo del triángulo se lo llama hipotenusa. Si no puedes identificar a simple vista la hipotenusa, solo debes mirar el ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente es la hipotenusa. Los otros lados llamaremos cateto. La hipotenusa es el lado opuesto del ángulo o lado mayor de la longitud del triángulo rectángulo. Ahí bien en el gráfico podemos ver la hipotenusa es el lado más recto dentro de un triángulo. El cateto opuesto es el lado que está al frente del triángulo del ángulo A. El cateto adyacente es el lado que está en la parte inferior del ángulo A. Dentro de las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo tenemos 6: coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Las razones trigonométricas son relaciones entre los ángulos del triángulo y solo dependen de los ángulos de este, que son el seno. Como podemos ver en pantalla, el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de A es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante de A es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de A es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, mientras que cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como vemos bien, seno de A, en la parte superior tenemos a cateto opuesto, mientras que cosecante de A es al revés. La hipotenusa tiene arriba, mientras que el cateto opuesto lo tiene abajo. Al igual que el coseno de A junto con secante de A, el cateto adyacente en coseno de A podemos ver que está en la parte superior y la hipotenusa en la parte inferior, mientras que secante de A es igual a superior, mientras que el cateto adyacente en la parte inferior. Y lo mismo pasa en tangente junto con cotangente. Tangente A vemos que el cateto opuesto lo tiene en la parte superior, mientras que el cateto adyacente en la parte inferior, y cotangente tiene el cateto adyacente en la parte superior, mientras que el cateto opuesto está en la parte inferior. Una manera sencilla de recordar es guiándonos por estas palabras. SOH, que hace referencia al acrónimo seno, S de seno, O de opuesto, mientras que H de hipotenusa. En la descripción verbal será igual a seno es opuesto sobre hipotenusa. En la definición matemática, seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Las letras C, A y H, que son los acrónimos, hacen referencia a coseno, adyacente e hipotenusa. En la descripción verbal tendremos coseno
es adyacente sobre hipotenusa. En la definición matemática tendremos coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En las letras T o A hace referencia al acrónimo tangente opuesto y adyacente. En la descripción verbal tendremos la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces en la definición matemática tendremos tangente de A es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Para las otras razones trigonométricas, en vez de crear un acrónimo, es muchísimo más sencillo aprenderse el hecho de la cosecante, secante y cotangente son opuestos multiplicativos entre el seno, coseno y tangente respectivamente. Como les indicaba hace un momento, por ejemplo, seno de A se relaciona con seno cosecante de A. ¿Por qué? Vemos que tienen las mismas funciones, pero puestas de una manera muy distinta. Por ejemplo, en seno de A tenemos en la parte superior el cateto opuesto y en la parte inferior la hipotenusa. Mientras que en cosecante de A, en la parte superior tenemos hipotenusa y en la parte inferior cateto opuesto. Luego nos vamos a coseno y secante. Coseno de A, en la parte superior tiene el cateto adyacente y en la parte inferior la hipotenusa. Secante de A tiene el hipotenusa en la parte superior, mientras que cateto adyacente en la parte inferior. Y por último, tenemos a tangente y cotangente. Tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, mientras que cotangente es lo contrario. El cateto adyacente está en la parte superior y el cateto opuesto en la parte inferior. Si nos aprendemos las tres primeras, que son seno, coseno y tangente, nos será muchísimo más fácil saber cuál es cosecante, cuál es secante, cuál es cotangente. Y el teorema de Pitágoras hace estos triángulos rectángulos del cuadrado de la hipotenusa. Esto es igual a la suma de los dos cuadrados de los catetos. ¿Ya? Primeramente tenemos que tener hipotenusa y dos catetos. ¿Ya? En la fórmula a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Hace referencia en que a es la hipotenusa. Esta hipotenusa va a estar elevada al cuadrado. Y la hipotenusa es igual a la suma de los dos catetos. Como ya sabemos, hay dos catetos, el opuesto y el adyacente. ¿Ok? Por lo tanto, tienen la hipotenusa en la parte. Continuando con la explicación, yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo encontrar todos los lados de un triángulo rectángulo. Para empezar, tenemos los siguientes datos. Tenemos un ángulo de 90 grados y tenemos dos letras que son B y C y con su respectivo valor, 5 centímetros y 2 centímetros. ¿Qué necesitamos encontrar acá? Necesitamos encontrar la letra A, el ángulo C y el ángulo A. Para empezar, yo sugiero, antes de cualquier cosa, tener las letritas. En este caso tenemos dos y nos falta encontrar uno. Para encontrar el tercero, podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Y su fórmula del teorema de Pitágoras es a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Bien, en este caso la hipotenusa es b y como bien sabemos, la hipotenusa es igual a la suma de los dos lados de los catetos. En este caso vamos a sumar el lado A y el lado C. Y empezamos a reemplazar los datos. B al cuadrado va a ser igual a 5 centímetros al cuadrado. Igual a la letra A
no tenemos ese dato, lo mantenemos al cuadrado, más la letra C, reemplazamos el dato que es 2 centímetros entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Este exponente 2 nos está diciendo que multipliquemos 2 veces el mismo número que está dentro del paréntesis. En este caso es un 5 y lo multiplicamos 2 veces por sí mismo. 5 por 5 es igual a 25. Centímetro por centímetro, cuando hay una multiplicación de centímetro por centímetro, se suman los exponentes. En este caso va a ser centímetro al cuadrado. Va a ser igual a lo mismo que acá, nos pide que multipliquemos 2 veces lo que está dentro del paréntesis por sí mismo. A por a cuadrado, más lo mismo, 2 por 2, 4, centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Ahora, queremos encontrar a. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la letra a por el lado derecho. Vamos a invertir toda esta ecuación para tenerlo del lado izquierdo. Invirtiendo tenemos a cuadrado más 4c cuadrado, centímetros al cuadrado, perdón, igual a 25 centímetros al cuadrado. Bien, ahora solamente queremos encontrar a. Empezamos a despejar a. Bajamos la letra a, ponemos igual a 25 centímetros al cuadrado. Se mantiene el lado derecho. ¿Qué hicimos acá? Para quedarnos simplemente con a, este 4 centímetros al cuadrado con signo positivo lo vamos a mandar al otro extremo con el signo contrario, que sería un negativo. 25 centímetros al cuadrado menos 4 centímetros al cuadrado. Bien, hasta el momento tenemos a al cuadrado, pero nosotros no queremos al cuadrado, queremos simplemente encontrar a. ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente, agregamos una raíz. ¿Por qué la raíz? Porque queremos eliminar este exponente. Y para eliminarlo podemos añadir la raíz y con la raíz se iría el exponente 2. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros añadimos una raíz a un lado, tenemos que añadirlo también al otro lado. Es por eso que aquí vemos la raíz. Bien. Hemos añadido la raíz, pero ¿de dónde sale el 21? Sale de la resta del 25 menos 4, que es igual a 21. Las letras, cuando se trata de una suma o resta, se mantienen, no surge ningún cambio. Centímetros al cuadrado se mantiene. Entonces decimos lo siguiente. A va a ser igual a la raíz cuadrada de 21 centímetros. Al sacar raíz cuadrada, estamos restando el centímetro por el mismo centímetro, o mejor dicho, haciendo una división de los centímetros, y al hacer una división los exponentes se restan. Centímetro elevado a 1 menos centímetro elevado a 1. Pucha, ahí me equivoqué. Ya, al sacar una raíz cuadrada se quita la mitad del exponente del centímetro, que en este caso nos quedaría centímetro elevado a la 1. Y ese sería el valor de la letra A. Bien, ya encontramos las letritas, tenemos las 3 letras con sus valores correspondientes. Ahora necesitamos encontrar los ángulos. ¿Cómo encontramos los ángulos? Usando las fórmulas estas. Bien, antes de encontrar un ángulo tenemos que saber dónde estamos ubicados. Esto porque para saber cuál es nuestro lado opuesto y cuál es nuestro lado adyacente. Y bueno, también la hipotenusa. La hipotenusa, como bien sabemos, es el lado más largo de todo el triángulo rectángulo, o es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Como vemos acá, el ángulo de 90 grados, su opuesto sería el que está al frente. Bien, esta es la hipotenusa, que también es notable que es la más larga de todos los lados. Bien, para encontrar el lado C, el ángulo C, tenemos que saber cuál es nuestro lado opuesto, adyacente e hipotenusa. El lado opuesto va a ser el que está enfrente de este ángulo.
como vemos acá, el que está enfrente es este. Cateto opuesto, ya lo encontramos. Ahora solamente nos queda un cateto, por lo tanto va a ser este de acá. Cateto adyacente. Y ya tenemos la hipotenusa. Bien, ahora tenemos tres opciones para usar. ¿Cuál de estas nos va a funcionar? En este caso nos va a funcionar el coseno de cateto adyacente sobre hipotenusa. Tenemos los datos y simplemente los reemplazamos. Cateto adyacente a que es igual a 4,5 sobre hipotenusa que es igual a 5. Lo reemplazamos y hacemos la división. 4,5 dividido entre 5 es igual a 0,9. Lo siguiente que hay que hacer es sacar el arccoseno de 0,9. ¿Por qué arccoseno? Estamos buscando el ángulo, por eso debemos aplicarlo el shift, como lo podemos tener en la calculadora, con el coseno, y de ahí ponemos el 0,9. Usamos el igual y nos va a salir a 25,84. Esto lo convertimos a grados y ya habríamos encontrado el ángulo de C, que es 25 grados 50 minutos 30,96 segundos. Bien, nos falta encontrar el ángulo de A, y como nosotros sabemos, todos los ángulos sumados nos dan 180 grados. Entonces sumamos A más B más C, que son los tres lados de los ángulos, y eso nos va a dar igual a 180 grados. Reemplazando los grados que tenemos hasta el momento, A no lo tenemos, pero B sí lo tenemos, que es 90 grados, y lo reemplazamos. Más C. C es igual a 25 grados. Copiamos todo el grado y lo reemplazamos. Y eso es igual a 180 grados. Entonces, solamente queremos encontrar el ángulo de A. Entonces, despejamos A de toda esta ecuación y decimos que A es igual a 180 grados. El lado derecho no se ve afectado, se mantiene, pero en cambio queremos solamente A, entonces todo lo que está acá lo traspasamos al otro lado con el signo contrario, que sería, como acá es más 90 grados, del otro lado va a ser menos 90 grados, más 25 menos 25 grados y tal. ¿Por qué digo de un lado a otro? ¿Y cómo puedo diferenciar esos lados? Por el signo igual. Por el signo igual yo puedo decir que tengo el lado izquierdo y el lado derecho. Por eso digo que lo paso al otro lado con el signo contrario, para simplemente quedarme con la letra A, que en este caso va a ser el ángulo que vamos a encontrar. Haciendo la resta de estos ángulos me va a dar un resultado de 64 grados 9 minutos 24,04 segundos. Entonces, para encontrar esta letra A, lo reemplazo todo en esta fórmula de teorema de Pitágoras. Y empezando, no tengo el valor de A, así que simplemente lo elevo al cuadrado, igual a B, el valor de B es igual a 5, coloco el 5 entre paréntesis y lo elevo al cuadrado, más C cuadrado, el valor de C es 3, entre paréntesis lo elevo al cuadrado. En esta parte he reemplazado los valores. Ahora voy a realizar las operaciones correspondientes. A elevado al cuadrado es igual a cuadrado, igual a 5 centímetros al cuadrado es igual a 25 centímetros al cuadrado, más 3 centímetros al cuadrado es igual a 9 centímetros al cuadrado. Quiero solamente A, no quiero A al cuadrado, entonces, como hicimos hace rato en el otro ejercicio, agregamos raíz, y al agregar raíz a un lado, también agrego raíz al otro lado. Para quedarme solamente con A, elimino el exponente 2 con la raíz y me quedo con la letra A, que va a ser igual a la raíz de 34 centímetros al cuadrado, raíz cuadrada de 34 centímetros al cuadrado. A va a ser igual a 5,8 centímetros, que es el resultado de dicha raíz. Entonces ya
ya encontré la letra A, que es igual a 5,8 centímetros. ¿Qué procedo a hacer? Lo siguiente. Me ubico en uno de los dos ángulos que no tengo, que voy a encontrar, que quiero encontrar. Me ubico en este caso en el lado A para encontrar su ángulo. Bien, como bien sabemos, la hipotenusa es el lado más largo o el lado opuesto al ángulo de 90 grados y el lado opuesto es el que está al frente, es decir, esta. Este sería la hipotenusa. Ahora nos falta encontrar los dos catetos. El cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto de A? El que está enfrente. Si seguimos esta línea enfrente, podemos ver que este lado de acá va a ser el cateto opuesto y el que nos queda ya sería el cateto adyacente. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazando sus valores tenemos que cateto opuesto es igual a 5 centímetros, reemplazamos, hipotenusa es igual a 5,8, reemplazamos, realizamos la división, el resultado de 5 sobre 5,8 es 0,862. Realizamos el shift seno en la calculadora de 0,862, que nos va a dar como resultado 59,54. Este resultado puede variar, pero muy poco, en decimales solo, dependiendo de cuántos decimales agarres. En este caso yo agarré 3 decimales, otros agarran 2, el resultado les cambia solamente en los decimales, así que no pasa nada si les sale diferente a algunos. Y este resultado lo que tenemos que hacer es convertirlo a grados. En la calculadora lo tenemos ahí señalado como grados. Lo convertimos y nos da igual a 59 grados, 32 minutos, 30,8 segundos. Entonces ya encontramos el ángulo de A, el ángulo de alfa. Nos queda encontrar el ángulo B, el ángulo de tita. Para esto usamos también el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los tres ángulos del triángulo rectángulo es igual a 180 grados. A más B más C igual a 180 grados. Bien, queremos encontrar el ángulo de B. Sí, el ángulo de B. Para eso vamos a reemplazar los datos que tengamos hasta el momento. A que es igual a 59 grados. Colocamos todo el valor de A. B no tenemos, es el que queremos encontrar, lo bajamos. Y C a que es igual, C es igual a 90 grados. Lo reemplazamos, igual a 180 grados. Queremos solamente B, bueno, bajamos la B, decimos que es igual a 180 grados, este lado no se ve afectado en nada, se mantiene, y pasamos los ángulos al otro extremo. ¿Por qué? Para quedarnos solamente con la B. Pasándolo al otro extremo, los signos cambian. Lo que era más 59 grados, al lado derecho va a ser menos 59 grados. Lo que era más 90 grados, al otro lado va a ser menos 90 grados. Realizando la operación correspondiente, que viene siendo una resta, nos va a dar 30 grados. Y aquí ya hemos encontrado el ángulo de B. Ya tenemos todos los datos. Este ejercicio está realizado. Otro ejemplo. Este ejemplo ya es un poco distinto. Tenemos dos ángulos y un solo lado, es decir, una letrita. ¿Qué nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar B, C y el ángulo de A. Bien, como tenemos dos ángulos, fácilmente podemos encontrar el último ángulo con la suma de los tres ángulos, que es igual a 180 grados. Reemplazando los valores de las letras, tenemos que A no tenemos su valor, de B sí tenemos el valor, que es igual a 90 grados, ¿sí? Y que B es igual a 58 grados 53 minutos, perdón, aquí estoy a corregir. Este es C y este es B.
Continuando, tenemos bien reemplazados los datos. Lo siguiente es quedarnos solamente con A, que va a ser igual a 180 grados. Como bien sabemos, el lado derecho no se ve afectado en nada, y pasamos todos los otros datos al lado derecho con el signo contrario. Positivo, negativo, positivo, negativo. Realizando la operación correspondiente nos va a dar un resultado de 31 grados 7 minutos 0 segundos. Bien, ya encontramos y ya tenemos los tres ángulos. Ahora queremos encontrar la letra B y la letra C. Para esto vamos a usar el coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando los datos tenemos que el cateto adyacente es igual a 9 centímetros y que la hipotenusa es igual a B, dato que no tenemos. ¿Qué hacemos para encontrar B? Bueno, pues despejamos del coseno 9 sobre B, despejamos la letra B. ¿Cómo despejamos? Haciendo lo siguiente. Queremos B y lo queremos del lado izquierdo para hacer la igualación, ¿no? Entonces, como vemos acá, B está dividiendo. ¿Cuál es la operación contraria a la división? La multiplicación. Bien. Ahora, entonces, vamos a pasarlo al otro extremo a multiplicar. Ya que aquí está dividiendo, al otro extremo va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos coseno de alfa por B igual a 9 centímetros. Ahora, solamente queremos a la B. ¿Qué hacemos con el coseno de alfa? Como en este caso está multiplicando, ¿cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Como vemos acá, está multiplicando, entonces lo vamos a pasar a dividir. Ya tenemos cómo encontrar la letra B, ya tenemos los datos y todo. Y realizamos el reemplazo de coseno de alfa, que es 58 grados, que nos va a dar igual a 0,516 en la calculadora, sacando el coseno, ¿no? Bien. Ahora, realizando la división de estos dos, nos va a dar 17,44 centímetros. Ese sería el valor de B. Y nos quedaría encontrar el valor de C. El valor de C lo podemos realizar de dos formas: usando un seno y despejando de la fórmula C, o realizando el teorema de Pitágoras, que es la suma de las tres letritas, ¿no? Entonces, empecemos por el seno. El seno de lo que queremos encontrar, en este caso la letra C, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es igual a C y la hipotenusa es igual a 17,44 centímetros. Seno de alfa por 17. No, perdón. Vamos a despejar C. Solamente queremos C. Entonces, en este caso lo vamos a despejar en el lado derecho para luego hacer la inversión. Bien, ahora lo que está dividiendo, ¿qué pasaría a ser al otro lado? Solamente queremos C. Entonces lo que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado, en este caso al lado izquierdo, a multiplicar. Bien, ya despejamos C, pero está del lado derecho y no queremos verlo del lado derecho, queremos verlo del lado izquierdo, ya que estamos acostumbrados a verlo siempre del lado izquierdo. Entonces hacemos la inversión y decimos que C es igual a seno por 17,44 centímetros. No se ve afectado en nada, ni los signos ni nada. Entonces hacemos la multiplicación, que nos va a dar igual a 14,928 centímetros. Ese sería el resultado ese sería el valor de C, mejor dicho. Bien, lo otro era la suma de todo esto, del teorema de Pitágoras, ¿no? De los lados. Eso ya ustedes lo pueden ver con claridad y ver, y como ya lo explicamos, pueden entenderlo claramente como. Bien. Y por último, para terminar con esta explicación, le traemos una frase de Nelson Mandela que dice lo siguiente: siempre parece imposible hasta que se hace. Es decir, que tú puedes ver todo difícil, pero no es así. Solamente son percepciones falsas que te crea tu mente, o
tu estado de ánimo, ¿no? Es por eso que siempre debemos intentar todo. Con intentar podemos ya dominar cualquier cosa y hasta incluso se nos puede hacer mucho más fácil dominar. Eso sería todo por la explicación de este tema. Nos despedimos y hasta la próxima. Bye.